Solo ustedes en casa, bienvenidos a Noticias RCN, aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, con una votación de 6 a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional decidió suspender de manera temporal el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional con el que planeaba recaudar 16 billones de pesos. Con esta decisión quedan también en pausa el recaudo de varios impuestos. La segunda, acompañamos a las familias que perdieron a sus seres queridos en la tragedia aérea en el Catatumbo. Ya fueron entregados 6 de los 15 cuerpos que permanecen en medicina legal en Cúcuta. Hoy la Aerocivil dijo que tiene las grabaciones de los pilotos con la torre de control. Y la tercera es internacional. El doloroso caso de un hombre de 30 años con una extraña enfermedad que murió esperando que su papá y cuidador permanente regresara a casa tras ser detenido por agentes migratorios en Estados Unidos. 3 meses completa detenido. Ni al funeral de su hijo lo dejaron salir. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Y fue acogida mayoritariamente por la Corte Constitucional la ponencia del magistrado Carlos Camargo, que solicitaba suspender temporalmente la declaratoria de emergencia económica del gobierno. 6 contra 2, esa fue la votación de los magistrados en la sala plena. Pero dejemos que sea Daniela Enríquez quien nos explique lo que pasó y lo que viene precisamente después de esta decisión. Daniela, adelante y buenas noches. César, televidentes, pues fue una votación que duró más de 9 horas. En ella, 6 magistrados acogieron la tesis del magistrado Carlos Camargo, que aseguraba que de no suspender provisionalmente este decreto habría consecuencias irreparables por la carga tributaria. Una decisión importante es que el gobierno nacional no podrá recaudar impuestos basados en el decreto de emergencia económica. Esto fue lo que dijo la Corte. Por consecuencia de la suspensión provisional del decreto 1390 de 2025, la Corte dispone que el decreto legislativo 1447 de 2025 no producirá efectos mientras se profiere una decisión de fondo. En Noticias RCN, las noticias bien contadas, bien explicadas. Por eso hablamos con expertos juristas que aseguraron que esta decisión era previsible, pero también muy importante, que puede ser la antesala de la decisión de fondo de la Corte. Esto fue lo que nos dijeron. Habría serios motivos para considerar su inconstitucionalidad y se quieren evitar efectos nocivos para la economía y para la sociedad. Que las razones para su inconstitucionalidad son tan evidentes y saltan a la vista que realmente no es necesario surtir todo un proceso para llegar a una conclusión que era obvia desde la expedición del decreto. Queda suspendida toda imposición de impuestos en contra de los ciudadanos. Suspendidos todos los efectos económicos, fiscales y tributarios. Ha encontrado que no se acreditaron los hechos en que se fundamenta la emergencia, que sean extraordinarios, sobrevinientes, tal como lo señala la Constitución. César, pues muy importante aclarar que esta decisión es provisional y que la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá decidir de fondo si tumba o no este decreto de emergencia. Nosotros, por supuesto, seguimos muy pendientes del desarrollo de esta noticia y sobre todo de las reacciones que ya generan esta histórica decisión. Daniela, gracias. Vean, y el presidente Petro desde su cuenta en X habló de lo que según él se viene tras la suspensión del decreto de emergencia económica. Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. Bueno, pero veamos entonces lo que queda suspendido temporalmente. Hablamos de los cobros adicionales a las bebidas alcohólicas y al tabaco. También el aumento del impuesto al patrimonio, a las compras por internet de más de $50. La sobretasa de renta al sector financiero y al impuesto a las generadoras de energía de 2.5% sobre las utilidades. Pues los principales gremios del país también reaccionaron. Aquí está. Hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. No hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica.
evita pues daños que se han anunciado de los diferentes sectores, particularmente en el caso nuestro del lado de energía eléctrica, con impuestos que no tenían ninguna justificación. No existe una crisis imprevisible. Se cuentan con mecanismos ordinarios para enfrentar retos presupuestales ordinarios y no pueden usarse los poderes excepcionales para imponer reformas estructurales ni sustituir el debate democrático. Bueno, y recordarán ustedes que varios gobernadores y congresistas insistieron en que el decreto era inconstitucional. Vean lo que dijeron sobre la suspensión. Es muy oportuna, es muy importante, porque así de esa manera vamos a seguir recibiendo los recursos de cigarrillo y de licores para poder subsidiar estos sectores que son tan importantes para nuestra sociedad. Acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91. Logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, que lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor gobierno y que se respete los principios constitucionales. Aquí no hay hechos sobrevinientes. Aquí hay que defender la separación de poderes y la democracia, no a un gobierno autoritario. Esperamos que la Corte tome la decisión de fondo lo más rápido posible para que las reglas sean claras para todos. Ahí sí, las reglas tributarias, pero aquí está en juego la Constitución del 91 que se tiene que cumplir, no se puede saltar. El equilibrio de poderes está a salvo. Antioquia defendió esta causa y hoy valora la decisión de la Corte Constitucional. Y avanzamos con otras noticias. Vean, en Cúcuta avanza en medio del dolor y la incertidumbre la entrega de los cuerpos de las víctimas del siniestro aéreo ocurrido en el Catatumbo. Familiares y amigos permanecen a la espera de los restos para poder iniciar los homenajes, despedirse y dar el último adiós a quienes perdieron la vida en esta tragedia que enluta a todo el país. Cristian Díaz tiene toda la información desde el lugar de la noticia. Cristian, adelante y buenas noches. Así es, buenas noches. Avanza en medio del dolor y la tristeza por parte de los familiares y seres queridos que han ido llegando a las instalaciones de medicina legal en Cúcuta Norte de Santander para reconocer y también para reclamar los cuerpos de sus seres queridos afectados y víctimas fatales justamente de esta tragedia aérea en la playa de Belén Norte de Santander, de esta aeronave que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, se precipitó en el sector de la vereda de Curacica. El primer cuerpo que fue entregado fue el de la ingeniera ambiental egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, Mayra Alejandra Sánchez Criado. La del alma mater le realizó un homenaje póstumo en sus redes sociales, justamente recordando toda su calidad humana. Y es que hemos conocido diferentes historias justamente de los seres queridos que expresan el amor y el sentimiento que tenían por su zona del Catatumbo. En las últimas horas también en Cúcuta Norte de Santander hicieron presencia la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el director de la Aeronáutica Civil, Luis Fernando Martínez, quienes entregaron detalles del hallazgo de las cajas negras, tanto los receptores de audio y también los receptores por parte de todo el monitoreo de la aeronave. Ya contamos con los grabadores de voz de datos de las aeronaves, una herramienta fundamental para avanzar en esta investigación. En el sitio del accidente se han identificado restos que aún deben ser recuperados y los equipos técnicos continúan en la labor priorizando la vida y la integridad de nuestros investigadores. También precisó el director de la Aeronáutica Civil que se ha realizado manipulación de la escena fundamental del siniestro, esto por parte de las comunidades que llegaron al punto de la tragedia aérea para realizar la extracción de los cuerpos y colaborar en esa labor de recuperación de las personas afectadas. También la ministra del Transporte señaló que se hace atención especial y psicosocial para los familiares de las víctimas. Se bañó, se alistó, se acostó a mi lado, me abrazó. Mi hija se despertó en la madrugada y se la arrunchó, nos arrunchamos los tres. Ese fue el último adiós del congresista Diógenes Quintero a su esposa. Horas después, un accidente aéreo acabaría con su vida, la de su equipo de trabajo y la de otros pasajeros dedicados al servicio público y humanitario. Entre las víctimas está Natalia Acosta, asistente del congresista y mamá de una niña que hoy la espera sin entender por qué no regresó. También estuvo allí al pie del cañón de él todo el tiempo, fue una persona que estuvo entregada al proceso de él y que además tenía mucha ilusión de llegar a Ocaña y ver a su hija.
Otra de las víctimas es María Alejandra Avendaño, abogada oriunda de Valledupar y residente en Ocaña, quien trabajaba en la atención humanitaria a mujeres y niños en una de las regiones más golpeadas por el conflicto. Fue una coincidencia que fueran viajando. Realmente pues muchas de las organizaciones utilizaban estos viajes o estos vuelos para acortar los tiempos de distancia. Entre las víctimas está además el médico Rolando Enrique Peñalosa, quien viajaba junto a su esposa María del Carmen Díaz, dejando un legado invaluable en la medicina de la región. No solamente atendía con valentía a todas las personas de la región del Catatumbo, sino que además hacía labor social. Hoy sus nombres no solo integran una lista de víctimas, sino la memoria de vidas entregadas a ayudar a otros. Y mañana desde aquí, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, la ministra de Transporte realizará un sobrevuelo para inspeccionar la zona de la tragedia. Información desde Cúcuta, Cristian Díaz, Noticias RCN. Seguiremos muy atentos, Cristian, muchísimas gracias. Vean, y la situación de orden público en el corregimiento del Plateado en el Cauca sigue siendo crítica y alarmante. La violencia ya deja 3 personas muertas y cerca de 30 heridas tras una asonada dirigida contra la policía que por fortuna pudo ser contenida. Es el aterrador sonido de las botellas, llenas con gasolina y mechas de trapo, bombas incendiarias caseras, pero capaces de encender hasta vehículos blindados. En la parte posterior del colegio, en el Plateado, el ejército encontró una bodega en la que las disidencias almacenaban centenares de estos artefactos, que fueron suministrados a los manifestantes para incendiar la base policial con los uniformados dentro. El plan de defensa funcionó y lograron dispersar a la multitud. Un apoyo aéreo y logístico sostenido que incluye un helicóptero UH-60, 2 sistemas de aeronaves no tripuladas, lo que permite realizar vigilancia. El parte médico de los heridos, incluyendo a la niña que sufrió impactos por esquirlas en su cuerpo, es alentador. El pronóstico es bueno y creo que la niña en las próximas horas seguramente va a tener alta. La señora de 27 años sí necesitamos pues hacerle el procedimiento con cirugía plástica. Desde la Gobernación del Cauca insisten en la necesidad de establecer de manera urgente una mesa de diálogos entre los habitantes del Plateado y el gobierno nacional para evitar nuevos enfrentamientos. Hablamos ahora de los confusos hechos que rodean la muerte de Liam, un bebé de 11 meses, quien falleció en un jardín infantil en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. Hoy el padre del niño, quien había sido capturado por presunto abuso sexual, fue dejado en libertad. Según el juez, la fiscalía no presentó pruebas suficientes. Conocimos en exclusiva el dictamen de medicina legal. Exclusivo RCN, dictamen de medicina legal de Liam, el bebé de 11 meses que murió en un jardín infantil de La Calera. Causa de la muerte, sofocación por obstrucción de la vía aérea superior, opinión médico-legal sobre la manera de la muerte, violenta, homicidio. En uno de complemento cambió. Causa de la muerte, miocarditis linfocítica focal por virus sincitial respiratorio, opinión médico-legal sobre la manera de la muerte, natural. Los 2 documentos coinciden en abuso sexual por hallazgos de líquidos masculinos y sangre en zonas sensibles del niño. Junto con los análisis de laboratorio de biología, permiten apoyar la hipótesis de un trauma agudo crónico y abuso sexual. No se puede descartar que los hematomas en el cuello correspondan a una comprensión extrínseca como coayudante de la asfixia. Si a este momento no se ha analizado genéticamente el perfil hallado, pues caramba, estamos cometiendo un gran error. La familia por 4 meses pidió el dictamen y no obtuvo respuesta. Se le niega la verdad a la familia. ¿Cómo va a ser que la madre de este niño se acerque al instituto y el instituto no le dé información? La pregunta en el aire es, ¿quién habría abusado sexualmente de Liam? Al papá lo liberaron porque en audiencias la fiscalía no pudo demostrar la acusación de un acceso carnal abusivo. En libertad, él se ofreció a exámenes de ADN para contrastar las acusaciones. Todos piden que identifiquen al responsable. Y revisamos ahora otros hechos que ocurren en diferentes regiones del país. Aquí un panorama nacional en Noticias RCN. Poco a poco Medellín recupera la normalidad luego de los estragos causados por el aguacero de ayer. Cerca de 300 personas con maquinaria amarilla y equipo limpiaron calles, retiraron árboles caídos y removieron el lodo de las vías. De manera prioritaria se trabaja aquí en este sector del Poblado donde se presentó un socavón. La alerta se mantiene porque las lluvias continuarán.
Y en el Atlántico cayeron los agrarios, los presuntos integrantes de una banda criminal, según las autoridades, dedicada al asalto a mano armada en entidades financieras del departamento. Los operativos que dejaron la captura de 4 personas se cumplieron en Barranquilla y también en los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia. La policía logró establecer que estas personas capturadas estarían vinculadas con el hurto por lo menos a 11 entidades financieras, no solo en el Atlántico, sino también en los departamentos de Bolívar y Cesar. Ya se encuentra en la capital santandereana el cuerpo de Camilo Andrés Rojas, el estudiante de medicina veterinaria que fue asesinado a las afueras del estadio de Cúcuta, aparentemente por portar la camiseta del Atlético. Allegados y amigos, así como bandas de hinchadas del equipo Leopardo, llegaron a las afueras de la funeraria San Pedro para acompañar a su familia. Bueno, ya lo decíamos en las 3 del día, sigue el drama alrededor de las detenciones de ICE en los Estados Unidos. Los agentes migratorios arrestaron en octubre de 2025 al padre de un hombre quien sufría una extraña enfermedad hereditaria y quien dependía por completo de sus cuidados. El paciente murió el pasado 23 de enero sin poder ver de nuevo a su papá, pero ahí no para todo. ICE le impidió al detenido acudir al funeral de su hijo. Wael Travaso, de 30 años, tenía la esperanza de volver a ver a su padre Maher, quien fue detenido el 28 de octubre de 2025 por ICE durante una cita migratoria de rutina en Dallas, Texas. Pero no pudo verlo porque el 23 de enero Wael falleció. Sufría de la enfermedad de Pompe, un trastorno genético raro que provoca debilidad muscular progresiva y complicaciones respiratorias. Días antes de morir difundió un conmovedor video expresando cómo se sintió tras la ausencia de quien era su héroe. No comprendía por qué Maher fue detenido por los agentes migratorios, ya que no tenía antecedentes penales y había cumplido durante años las presentaciones periódicas ante las autoridades migratorias. ICE no solo le había arrebatado a su papá, sino que le quitó a su mejor amigo, el que lo había acompañado toda su vida en medio de su fuerte condición de salud que le provocó 36 cirugías. Tras la detención de su padre, su salud se deterioró drásticamente hasta llevarlo a una UCI, donde exhaló su último aliento. La familia de Wael solicitó a los agentes migratorios que Maher pudiera acompañarlo a su sepelio para darle el último adiós, pero ICE negó esta petición. Y avanzamos con otros hechos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que declara una emergencia nacional por considerar que el régimen de Cuba representa una amenaza para la seguridad y la política exterior de la Unión Americana. La medida autoriza la imposición de aranceles adicionales a productos importados desde países que vendan o suministren petróleo a la isla, incluso de forma indirecta. Y también el presidente Donald Trump ordenó restablecer los vuelos comerciales hacia Venezuela. El mandatario indicó que le informó la medida a Delcy Rodríguez. También destacó que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar seguros a ese país muy pronto. Así lo dijo. Acabo de hablar con la presidenta interina de Venezuela y le informé que vamos a abrir el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto. Allí estarán seguros. Tenemos a las principales compañías petroleras yendo a Venezuela ahora mismo, explorándola y eligiendo sus ubicaciones. Regresamos con más noticias. Vean, la Fiscalía acusó formalmente a Carlos Ramón González por 3 delitos que lo vinculan presuntamente con la compra de congresistas para que aprobaran las reformas del gobierno de Gustavo Petro. El exdirector del DAPRE y de la DNI reaparecieron desde Nicaragua. Contra González pesa una orden de captura internacional de Interpol. Cualquier alegación no es en el momento, no es para alegar, señor. Luz, ahí despedimos esta misión con algo chévere. El amor de la Guardia Civil Española en el sur del país, donde con una dedicación rescataron a varios amigos de 4 patas. Allí los vemos seguros finalmente tras haber estado en peligro en medio de las fuertes inundaciones que dejó la tormenta Cristina en las zonas agrícolas de la región de Jerez. Con estas imágenes nosotros nos despedimos. Feliz noche para todos.